Muy buenos días a todas las personas que se incorporan a este seminario. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ignacio Irarrázaval, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y les doy la más cordial bienvenida a este seminario que hemos llamado Sociedad Civil y Constitución, Ideas para el Debate. Este seminario ha sido organizado por nuestro proyecto Sociedad en Acción, que desde hace varios años estamos siguiendo todo el tema de la sociedad civil, tratando de posicionarla como un actor relevante en el desarrollo de nuestro país. Como ustedes saben, la Convención Constitucional va a abrir una importante oportunidad para debatir la inclusión y análisis de diversos temas. Uno de ellos, y el que nos convoca en esta mañana, es el tema de la sociedad civil, que ha jugado un rol claro y muy importante en el desarrollo de nuestro país. En este contexto nos permite reflexionar sobre esta materia y relevar el aporte de las organizaciones de la sociedad civil, el aporte que hacen en el cumplimiento de tareas esenciales. Pero la gran pregunta es cómo incluimos en la nueva constitución que se comienza a escribir el rol de la sociedad civil. Eso es lo que queremos discutir esta mañana. Quiero saludarlos a todos y a todos los que están presentes en esta mañana, y especialmente a los convencionales constituyentes recién electos: Benito Baranda, constituyente por el sector sur de Santiago; Loreto Vidal, constituyente por la región del Biobío; y Hernán Larraín, constituyente por el sector oriente de Santiago. No quise decir los distritos porque esto de hablar de números, el distrito 12, 20 u 11, en general nadie los conoce. Es muy chileno hablar de los números de los distritos, así que prefiero decirles la realidad territorial. Y le voy a dar la palabra en unos segundos a Alejandra Ovalle y Sebastián Soto, académicos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, que han preparado este documento para la discusión y presentación a ustedes. Alejandra Ovalle es abogada de esta universidad y magíster en Derecho Público y mención en Derecho Constitucional de esta universidad. Sebastián es abogado también de la Universidad Católica, máster en Derecho de la Universidad de Columbia y doctor en Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, ellos nos van a presentar este trabajo que está desarrollado desde Sociedad en Acción, y les recordamos que tanto la presentación de Sebastián y Alejandra, tanto como la grabación de este seminario, van a quedar disponibles posteriormente en la página web del Centro de Políticas Públicas. Entonces, para comenzar, le voy a dar la palabra a Alejandra y Sebastián, y después van a venir los comentarios de nuestros convencionales. Alejandra, te escuchamos. Muchas gracias, Ignacio. Muy buenos días a todos. Quiero partir agradeciendo al Centro de Políticas Públicas y a Sociedad en Acción, también a todos quienes nos acompañan esta mañana, y en especial a los convencionales electos por haberse tomado el tiempo de participar en esta actividad. Muchas gracias, Loreto, Benito y Hernán, por acompañarnos. Antes de entrar en la presentación, me parece que es conveniente precisar que este trabajo aborda el tema de la sociedad civil, pero de una perspectiva netamente constitucional. ¿Ya? Es decir, no se trata de un análisis omnicomprensivo y acabado que incluya todos y cada uno de los problemas y desafíos que enfrenta en la actualidad la sociedad civil, ¿ya? Que estamos conscientes de que excede por mucho lo constitucional. Aquí el propósito de este trabajo, el esfuerzo que hicimos, fue aportar a este diálogo que abre el proceso constituyente, contribuyendo con una perspectiva que valora la sociedad y la sociedad civil y su desarrollo, pero manteniéndonos a nivel netamente constitucional. ¿Ya? Entonces, voy a destacar muy brevemente dos puntos antes de darle la palabra a Sebastián. Y el primero de ellos es plantear que la relación entre el constitucionalismo y la sociedad civil no ha sido una relación pacífica. ¿Ya? Si uno revisa las primeras declaraciones de derechos del constitucionalismo moderno, no se encuentra consagrado el derecho a asociación. En Francia, como algunos de ustedes bien sabrán, existe una ley, la ley Chapelier, que prohibió las asociaciones.
En España también se proscribió durante un momento histórico las asociaciones cuando tenían una finalidad política, y en el fondo la incorporación del derecho de asociación en los textos constitucionales fue bastante tardío, mucho más fue posterior al resto de los derechos fundamentales de los catálogos tradicionales o clásicos. Estamos hablando que recién a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se empiezan a incorporar en la Constitución el derecho a asociación, y aún más tarde en el tiempo empiezan a aparecer algún nivel de reconocimiento o de expresión constitucional de la sociedad civil. Ya estamos ante un derecho que ha estado con una suerte de tensión con el constitucionalismo, y esta resistencia hacia el fenómeno asociativo, que yo creo que es importante volver siempre a las razones, ¿no es cierto?, fue consecuencia de una desconfianza o sospecha hacia las asociaciones, en cuanto se entendió que éstas podían devenir en facciones revolucionarias, sediciosas o desestabilizadoras del orden institucional de ese momento. ¿Ya? Y esta idea también tiene, o esta actitud hacia la sociedad civil, también tiene un sustrato teórico, ¿ya? Influyó mucho esta idea rusoniana que veía en las asociaciones un obstáculo a la adecuada relación que debe darse entre el individuo y el Estado. En otras palabras, se veía que los intereses particulares que caracterizaban en esa época y también en esta época a la sociedad civil conspiraban en contra de esta noción de voluntad general. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa destacar es que el constitucionalismo ha ido transitando gradualmente desde la animadversión, la desconfianza o la mera tolerancia del fenómeno asociativo hacia su reconocimiento y protección. Hay variadas razones, ya no, por razón del tiempo no puedo entrar en ella, pero creo que sí es importante señalar que esta tensión entre Estado y sociedad civil se ha ido superando, y esta lógica de competencia-amenaza que operó en ambos sentidos, tanto del Estado hacia la sociedad civil como de la sociedad civil hacia el Estado, ha ido dando paso a una de armonización en que se entiende que el Estado y sociedad civil se necesitan recíprocamente para el cumplimiento de los objetivos y para el florecimiento respectivamente. Ese es el primer punto que quería plantear. Y el segundo es simplemente mencionar que en el trabajo intentamos identificar, un poco siguiendo lo que planteaba Ignacio, ¿no es cierto?, en qué ámbitos constitucionales son relevantes o inciden de manera determinante en el tipo de sociedad civil que queremos tener, ¿no es cierto?, que la Constitución plantea que quiere para nuestro país. El primero de ellos, y es evidente, pero nunca está de más mencionarlo, es el derecho de asociación, ¿ya? La sociedad civil es el resultado del ejercicio de un derecho individual, que es el derecho que tiene cada persona, cada uno de nosotros, a asociarnos con otros, con un ánimo de permanencia y para el cumplimiento de la más amplia variedad de finalidades y objetivos lícitos, ¿no es cierto? Este derecho, el derecho a asociación, incluye la facultad de crear una organización, de decidir integrarse o no a ello, desafiliarse de la asociación y también disolverla. Por lo tanto, estoy tratando del cronómetro, perdón, ya. Por lo tanto, el derecho de asociación es condición indispensable para la existencia de la sociedad civil, y además es lo que va a determinar la naturaleza voluntaria de las asociaciones. La libertad de asociación es lo que determina la naturaleza voluntaria. En la actualidad, prácticamente todas las constituciones del mundo consagran el derecho o la libertad de asociación, estableciendo con distintos niveles de desarrollo los elementos que configuran esta dimensión individual del derecho a asociación. Lo mismo ocurre con los tratados internacionales, y la verdad es que el texto vigente es bastante estándar o sus formas similares a las de otras constituciones en el mundo, salvo quizás el desarrollo un tanto extenso en materia de movimientos y partidos políticos. Ahí hay una particularidad, pero en realidad en la dimensión individual no es muy distinta a la del resto del mundo. Ahora, hay un segundo ámbito del derecho a asociación que es más desconocido, que es lo que se conoce como la dimensión colectiva del derecho a asociación.
¿ya? En un primer momento, el derecho a asociación fue entendido como un derecho individual del que es titular cada persona, pero con el tiempo se ha ido entendiendo o se ha ido extendiendo el alcance de la protección de este derecho al resguardo de la asociación misma, de aquella entidad que resulta ejercicio del derecho de asociación. Esta es la dimensión colectiva, ¿ya? Se avanza en comprender que no basta con asegurar el derecho de cada uno de nosotros individualmente considerados para asociarnos, sino que es necesario o que este derecho también comprende el resguardo de la autonomía y la capacidad de autogobierno de cada una de las organizaciones. Vale decir, se entiende que el derecho a asociación queda como truncado o incompleto si no se reconoce su faz colectiva, porque cuando las personas decidimos unirnos con otras para el cumplimiento conjunto de determinados fines específicos, ello involucra necesariamente la definición de la organización, el funcionamiento para toma de decisiones, las normas internas que se va a dar a la organización, en palabras amplias, cuáles van a ser los medios que se van a emplear para el cumplimiento de esos fines. La dimensión colectiva es bastante menos difundida en las constituciones en el mundo que la dimensión individual o la tradicional. El número es bastante más reducido que aquel que hace referencia a esta autonomía o libertad de la asociación y al deber de no interferencia, y han sido básicamente los tribunales constitucionales, las cortes constitucionales, las cortes internacionales, los que en su jurisprudencia han ido dando forma a esta dimensión colectiva del derecho de asociación. Lo mismo ha ocurrido en Chile, ¿ya? En Chile, si bien está garantizada en la Constitución vigente la autonomía de los grupos intermedios, en el artículo 1, inciso 3, no se encuentra consagrado esta faz colectiva como elemento integrante de un derecho fundamental. Y ello tiene diferencias, ¿ya? Y a eso se va a referir Sebastián en un ratito más. Y el tercer punto, Ignacio, dime cuánto me queda, por favor, porque se me perdió el cronómetro, más o menos. ¿Cuánto llevo? Perdón. Llevas 8 minutos, te queda. Tranquila, no corras, Ya, entonces, respira. en 2 minutos Respira. vamos, entonces llevamos la dimensión individual, la dimensión colectiva, y luego entramos a otro ámbito que tiene que ver con la expresión constitucional de la sociedad civil. ¿Ya? Hay constituciones que han ido incorporando ciertas definiciones que hacen referencia a la sociedad civil, y nosotros quisimos destacar en el trabajo dos dimensiones. La primera es el rol que se le reconoce en la provisión de necesidades colectivas o la participación en el bien común, o sea, qué rol se le asigna a la sociedad civil en temas tan relevantes para la comunidad como sería la educación, la cultura, en materia de infancia, en fin, o sea, es el rol que se le asigna a la sociedad civil en el bien común, en la consecución del bien común. Y esto se expresa o tiene como correlato un deber que se le impone al Estado de promoción de la sociedad civil. Y esto es relevante porque cuando se le impone un deber de promoción, se está esperando acciones positivas por parte del Estado, ¿ya? No la mera abstención o no injerencia, que es la forma de resguardar el derecho a asociación, sino que aquí entramos a ciertas acciones positivas que pueden adoptar distintas formas, distintos instrumentos, eso va variando, ¿ya? Y hay varias constituciones que plantean este deber de promoción, todas ellas de reciente data, en todo caso. Cuando digo reciente, desde fines de los 80 a la fecha, encontramos en algunas constituciones estos deberes de promoción. Y la segunda faceta es la faceta política, ¿ya? Hay una serie de constituciones que han ido incorporando al amparo de lo que se llama, o se conoce como la democracia deliberativa, han ido incorporando cláusulas específicas o principios generales que llaman a la participación de las personas y también de la sociedad civil en la toma de decisiones colectivas y en el control de la gestión pública, ¿ya? Estas declaraciones las encontramos en numerosas constituciones latinoamericanas, pero no solamente en ellas, sino que también existen en otras latitudes. España, Portugal, Sudáfrica, también contiene un llamado a favor de la participación de la sociedad civil, entendiéndolas como instancias de representación. Y finalmente, qué lástima no tener más tiempo, pero la Constitución vigente, ustedes bien saben, en el fondo, en su artículo 1 y en los principios que están consagrados, ellos dan cuenta de que reconoce una estructura social en que los grupos intermedios
noción que incluye sociedad civil, pero es más amplia, tienen un lugar especial, ¿ya? Tienen un lugar privilegiado, le reconoce un rol. Ahora, este rol en el bien común no se expresa con la misma fuerza en materia política. Es muy acotada esa referencia que se hace en la actualidad solamente a propósito de los gobiernos, cuando se regulan los gobiernos regionales y comunales. Ahí hay un llamado a hacer efectiva la participación ciudadana a nivel local. Y este limitado reconocimiento se condice con otras disposiciones constitucionales que expresan la intención del constituyente de mantener a las organizaciones de la sociedad civil al margen de la política y un cierto temor a la instrumentalización ideológica de estas agrupaciones. Y a esto se suma que en la actualidad prácticamente no existe un mecanismo de democracia directa en la Constitución. Finalmente, simplemente señalar que el rol que se le reconoce a la sociedad civil, sea en el bien común o en materia política, no puede desvincularse de otras definiciones constitucionales, básicamente respecto al rol del Estado, porque si no es declarativo, ¿ya? Va muy de la mano, muy intrincado lo que es el rol del Estado, también a la forma de democracia, cuál es la forma de democracia, y, y el cómo se concibe el ejercicio de las funciones públicas. También eso va a incidir directamente en el rol, y con esto le hago el pase a Sebastián, quien se va a referir, parece que más breve de lo que tenía previsto, a ciertos desafíos con perspectiva constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Quiero partir agradeciendo, por supuesto, a quienes hoy día participan en este seminario, a los constituyentes Benito Baranda, Hernán Larraín y Loreto Vidal por haberse dado el tiempo de leer y reflexionar sobre este documento, al Centro de Políticas Públicas, a Ignacio, a Paula por la invitación a pensar sobre esto y también, finalmente, a todos los que hoy día se han sumado a este Zoom. Yo en estos 10 minutos lo que voy a hacer es tratar 4 temas generales vinculados con la Constitución y la sociedad civil, y en algunos casos haremos propuestas que son más o menos específicas y también algunas proyecciones. Partamos con el primero. Y el primero es el más difícil, el más debatido, es el vínculo entre la subsidiariedad y la sociedad civil. Sabemos todos que la subsidiariedad es una respuesta que en las últimas décadas se le da a la pregunta sobre el rol del Estado y su vínculo con los cuerpos intermedios y la sociedad civil. Es tal vez uno de los temas más controvertidos en nuestra política, en nuestro derecho constitucional, ayer y también eventualmente hoy. La subsidiariedad se ha planteado siempre entre nosotros como desde la perspectiva de las atribuciones del Estado y su aptitud para proveer bienes públicos, relegando, digamos, a un segundo plano la mirada, la faceta de la subsidiariedad que se vincula con la posición que ocupa la sociedad civil en la estructura social. Hoy día, todos lo sabemos, está bastante difundida la idea de que la subsidiariedad ha servido para consolidar una cierta forma de liberalismo político y económico. Es cierto, nosotros lo reconocemos, que durante mucho tiempo predominó una idea abstencionista de la subsidiariedad, pero también a nosotros nos parece una interpretación algo parcial, pero no desconocemos, finalmente, construimos sobre una cierta opinión común, que es esta idea que está bastante extendida de que la subsidiariedad es lo mismo que una cierta abstención. Dicho eso, en nuestro documento nosotros creemos que el principio de subsidiariedad sigue siendo una fórmula eficaz para responder a la pregunta sobre el rol del Estado. ¿Y por qué? Porque es un principio plástico, porque es un principio flexible, porque es un principio descriptivo, es decir, que se construye sobre una realidad social concreta, porque es un principio cuyos fundamentos son muy valiosos: la dignidad humana, la naturaleza social de la persona, la primacía de esta sobre el Estado al servicio de la persona y otros. La civil, creemos, debe ser respetada y promovida por el Estado, no solo porque cumple funciones relevantes, sino porque, y aquí está, creemos, lo importante, el fenómeno de la asociatividad es lo que permite la realización de la dignidad humana. La dignidad humana está íntimamente anclada a que podamos asociarnos. Miremos esto desde una perspectiva un poco menos chilena. Y yo quiero citarles una frase reciente de hace algunos meses del Papa Francisco,
que nadie podría decir que es un neoliberal. ¿Qué es lo que nos dice el Papa Francisco? Nos dice, cada uno debe tener la posibilidad de asumir su propia responsabilidad en los procesos de sanación de la sociedad de la que forma parte. Y agrega, para salir mejor de una crisis, el principio de subsidiariedad debe ser implementado, respetando la autonomía y la capacidad de iniciativa de todos. Él define el principio de subsidiariedad como esto de que cada uno tenga la posibilidad de asumir la responsabilidad en los procesos de sanación de una sociedad. O sea, miren esa forma de ver la subsidiariedad muy distinta a la que nosotros tenemos en nuestra mente. Las proyecciones sobre esta discusión, bueno, nosotros sabemos que no cabe duda va a ser un tema discutido. Nos parece en cualquier caso imprescindible consagrar en clave de principio una cierta directriz que permita responder hacia el futuro a las preguntas sobre el rol del Estado. Es decir, en clave de principio decir algo sobre esto. Muchos han planteado la idea del Estado social de derecho versus el Estado subsidiario. Esta es una cláusula importada desde Europa, de textura abierta, que por supuesto nos cierra la puerta a la participación de la sociedad civil. Pero nosotros en nuestro documento seguimos prefiriendo dar esa conversación en torno a la subsidiariedad. Y para esto tomamos un constitucionalista argentino, que nos dice que las elaboraciones de las constituciones son como las construcciones de las catedrales. Es decir, se construyen sobre lo que hizo la generación anterior. Y entonces nosotros creemos que el proceso constituyente ofrece una hermosa perspectiva, abre una interesante oportunidad para dotar de un contenido más preciso al principio de subsidiariedad, incluso para aquellos que quieren promover un Estado más activo. O digámoslo de un modo más concreto, ¿qué sentido tiene, creemos, eliminar el reconocimiento que hoy día hay a los cuerpos intermedios en la Constitución, que mañana pudiera adquirir la forma de la sociedad civil? ¿O por qué habríamos de derogar la mención a la protección de la autonomía de esos cuerpos intermedios? ¿No sería más razonable, creemos, discutir la faceta activa del Estado en torno a cláusulas que ya han sido objeto de deliberación y configuración dogmática por tantas décadas? Creemos que abandonar de plano la discusión sobre la subsidiariedad e importar cláusulas como la del Estado social de derecho rompe con la intensa discusión intelectual y jurídica que se ha desarrollado en Chile para adherir críticamente a conceptos como el Estado social de derecho, cuyas fronteras son tanto más amplias y ambiguas que las de la propia subsidiariedad. Segundo tema. La consagración constitucional del derecho y la libertad de asociación. Nosotros creemos que en eso hay una parte relativamente pacífica, que es la dimensión individual del derecho a asociación, a que ya hacía referencia Alejandra. Nos parece que la pregunta clave es la titularidad de derechos de las asociaciones, es decir, la dimensión colectiva. Es aquí donde ha habido discrepancias constitucionales en los últimos años, por ejemplo, en materia educacional, por ejemplo, en materia de financiamiento público, por ejemplo, en materia de objeción por ideario, la idea de la objeción de conciencia institucional. Y aquí nosotros tenemos una serie de sugerencias que en lo referido a la dimensión colectiva nos parece que debiera expresamente consagrarse la protección de la autonomía de las asociaciones para alcanzar sus propios fines específicos, así como su autogobierno y la protección de otros elementos definitorios. Es decir, por primera vez en nuestra esfera constitucional, reconocer una cierta dimensión colectiva y proteger autonomía, autogobierno y protección de otros elementos definitorios. 3. La sociedad civil y su contribución a la sociedad, a la solución de desafíos públicos. Aquí hay 3 ejes que tienen vínculos constitucionales distantes. Por ejemplo, la profesionalización de las propias organizaciones, la desburocratización del aparato estatal que se vincula con estas, o la cuestión del financiamiento. Creemos que es poco lo que la Convención y la nueva Constitución puede hacer por esto. Nos parece, en cambio, que el debate hasta ahora ha estado en esta idea de solución y participación de la sociedad civil en la solución de problemas públicos. Y ahí está el ejemplo de la Teletón, el ejemplo del Techo para Chile, el ejemplo del Hogar de Cristo y tantos otros que son iniciativas de la sociedad civil que buscan resolver desafíos públicos. Aquí ha habido una gran discusión, yo quiero citar solo, y si lo citamos más en el trabajo, un libro reciente de Carlos Ruiz, en donde analiza
las causas a su juicio del 18 de octubre. Y fíjense lo que dice sobre esto. Dice, lo cito, una de las más aborrecidos engendros de esta época es aquel del subsidio estatal a oferentes privados que ingresan en lugar de los viejos servicios sociales estatales. Y luego cuestiona duramente, vuelvo a citarlo, un negocio con base en las arcas fiscales dependiente nada menos del gasto social estatal bajo el que florece un tropel de clínicas privadas, universidades particulares, concesionarias de servicios sanitarios, carreteras, transporte públicos y hasta la protección de la niñez. O sea, claramente hay una crítica intensa a la participación de o la sociedad civil, sea con fines de lucro o no, del sector privado en la resolución de problemas públicos. Yo creo que, y creemos con Alejandra, que hay tres caminos en esto. Uno es guardar silencio, que no lo recomendamos. Otro es cláusulas contradictorias, que tampoco lo recomendamos. Y finalmente, optar por una definición. Y nosotros creemos que la nueva Constitución debe reconocer a la sociedad civil como un grupo intermedio entre la persona y el Estado. Esa es una primera sugerencia. Luego también debe hacer un llamado en clave de principio a la sociedad civil, a la participación y colaboración en los desafíos que impone el bien común. Además, debe intentar proponer un deber del Estado para promover la asociatividad por diversos medios que pueden incluir también el financiamiento. Creemos que también debe proscribirse el monopolio estatal en la satisfacción de bienes públicos y debe haber un deber del Estado de promover la libertad de las personas en la forma en que satisfacen sus respectivas necesidades. De esa forma, entonces, llamar a la sociedad civil, llamar al sector privado también a la satisfacción de servicios públicos y de desafíos que nos impone el bien común. 4 y final, con esto termino. La participación de la sociedad civil en las decisiones de gobierno. No es necesario discutir mucho sobre la crisis política y sobre la crisis de representación. Nosotros creemos que la sociedad civil no sustituye la representación política. Creemos que la democracia sigue y seguirá necesitando partidos políticos, pero también creemos que sí puede la sociedad civil complementar la representación política. ¿Por qué? Porque canaliza intereses facilitando la participación de los ciudadanos y al mismo tiempo reduce costos de transacciones de quienes ejercen autoridad. Y en este sentido, entonces, queremos sugerir, en primer lugar, evitar la tendencia que describimos en el documento de algunas constituciones latinoamericanas que plantean exigencias de participación en una infinidad de cláusulas constitucionales. Por el contrario, creemos que debe avanzarse de un modo más global y en clave de principio hacia la consagración de un deber estatal de fomentar la participación en el proceso de tomas de decisiones. Y luego establecer que sea la ley la que regule las instituciones y procesos que determinen la forma en que se acoge tal participación ciudadana y de la sociedad civil. Y por último, respecto a los mecanismos de democracia directa, que no cabe ninguna duda que también se vinculan con esto, creemos que deben promoverse aquellos mecanismos de democracia directa que fortalecen la representación, pero al mismo tiempo advertimos que creemos deben desestimarse aquellos que eliminan los contrapesos institucionales o que sustituyen la representación, como pudieran ser las revocatorias o incluso los plebiscitos nacionales. Es decir, no sustituir la representación, sino que complementarla y fortalecerla a través de los mecanismos de democracia directa. Por esta vía, entonces, que con Alejandra proponemos y analizamos en estas 4 áreas algunas sugerencias para que eventualmente la convención pueda deliberar en torno a ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Alejandra. En la ronda de comentarios finales les vamos a contar un par de minutitos, eso sí, porque se excedieron, pero se agradece la presentación muy clara y muy redondita. Entonces, ahora vamos a pasar a los comentarios. Ya han salido varios comentarios por el chat, así que les pedimos tanto a los convencionales que están aquí, que si es que los pueden recoger, si no yo voy a recoger alguna de esas preguntas o comentarios al final de la presentación. Entonces vamos a partir con los comentarios de Benito Baranda, que es psicólogo y fundador de la ONG América Solidaria, también tiene una larga trayectoria como director social del Hogar de Cristo. Benito, te escuchamos entonces por tus 7 minutos. Bueno, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Alejandra y Sebastián por este documento, y creo que es un buen momento para poder discutirlo. Además, agradezco, ¿no es cierto?, que esté Loreto Hernán acá también, nos da la oportunidad de conversar sobre un tema que
va a ser tratado, ¿no es cierto?, en la convención. Así que le agradezco y creo que esto retrotrae desde mi oficio como psicólogo y también sociólogo, que retrotrae algo que es una discusión larga, el equilibrio entre las libertades individuales y las seguridades colectivas, que es algo que se ha venido discutiendo ya en la época de Freud, y después Bauman lo toma en las sociedades europeas. Y yo creo que hay un sustrato ahí muy profundo, ¿no es cierto?, de esta discusión, ¿ya? Y cómo logramos un adecuado equilibrio. La Constitución actual, ¿no es cierto?, exacerba esas libertades individuales, lo que al final rompe con las seguridades colectivas y termina dañando profundamente a la sociedad, como lo voy a comentar después, más adelante, y a partir de las últimas reflexiones también que hizo Sebastián. En el documento yo creo que es valioso para aportar al diálogo y creo que tiene tanto una aproximación, ¿no es cierto?, al tratamiento constitucional de la sociedad civil en dos perspectivas que lo plantea Alejandra, ¿no es cierto?, anteriormente, una dimensión más individual, que creo que no hay tanta discusión en torno a esa libertad de asociación que esperamos que ocurra, ¿no es cierto?, que la mantengamos y que la podamos expresar de buena manera, y también una dimensión colectiva, que es la protección, ¿no es cierto?, y resguardo de la autonomía, derechos, atribuciones de esas entidades resultantes del ejercicio individual del derecho. Y yo creo que ahí, como lo señalan los autores, ¿no es cierto?, seguramente van a haber mayores debates por el alcance y la consagración de este derecho. En segundo lugar, Alejandra y Sebastián destacan dos tipos de disposiciones constitucionales. Me gustaría detenerme más en esto, que se vinculan al fortalecimiento de la sociedad civil. El primero, que es el segundo tipo de ella, al final del documento los autores hablan, ¿no es cierto?, y destacan la promoción de la democracia deliberativa. El nuevo constitucionalismo establece principios que favorecen la participación de las personas, las comunidades. Es el clamor de Chile, el clamor de muchas personas, no solamente quienes hemos salido a la calle o hemos protestado, ¿no es cierto?, de manera colectiva, sino también en nuestros propios barrios. Es el clamor, ¿no es cierto?, de participar activamente en esas decisiones locales, en esas decisiones también regionales, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, la Constitución actual, bajo la lógica en que fue concebida, no extendió la valoración de la sociedad civil en la toma de decisiones colectivas y en el control de la gestión pública. Más bien la considera como un proveedor de servicios como parte del mercado. En la misma presentación ahora Sebastián la mezcla, ¿no es cierto?, con las concesiones de carreteras o con otras en el comentario que hace del texto de Carlos Ruiz. Y también teme esta Constitución, me imagino, a una instrumentación ideológica de las asociaciones, ¿ya? Esa postura destacada por los autores es coincidente con reconocer que el sistema democrático representativo vive una evolución y, como varios proponemos, debemos avanzar hacia una democracia más representativa y participativa, con mecanismos de democracia directa, participativa, ¿ya? Consagrando la participación en la gestión pública como principio rector de la Constitución. Estos mecanismos reconocen que paralelamente a los partidos políticos han surgido movimientos sociales, y ahí Loreto a lo mejor no se va a poder extender más, y grupos de interés que se presentan como portadores de intereses, visiones, demandas de las más diversas realidades, existiendo un amplio espectro popular, feminista, ecologista, indigenista, diversidad sexual, de la vivienda, de la demanda de incidir en el poder. Hoy la ciudadanía es política, pero no busca participar en partidos políticos, y es necesario dar cauce institucional a esta nueva forma de hacer política, a través de mecanismos de democracia directa y participativa. Una pregunta legítima y contingente consiste si a partir de esta misma lógica podemos regular aún más el espacio de la sociedad civil en política, institucionalizando, como han sugerido ciertos sectores, la participación de listas independientes permanentemente en el Parlamento, reconociendo un espacio intermedio entre ciudadanía y los partidos políticos. Yo agradezco las recomendaciones en materia de democracia directa y participativa. Sin duda significa un espacio a la sociedad civil en la conducción de los asuntos públicos, y no solamente en un proveedor de servicios, que al final, ¿no es cierto?, queda limitado cuando el Estado no evoluciona para asegurar efectivamente los derechos de las personas, y se pueden elogiar esos proveedores externos de servicios, llenarlos de buenas flores, ¿no es cierto?, pero en el fondo ese derecho no está asegurado por parte del Estado. Queda al libre albedrío y voluntad de las asociaciones. El segundo grupo de cláusulas, la primera en orden del documento, relacionadas con el fortalecimiento de la sociedad civil, que considero el punto esencial del documento.
aquellas cláusulas que imponen al Estado deberes de promoción de la sociedad civil y resguardo de su autonomía, y que reconocen en la asociación un rol de consecución del bien común. Una cláusula de este tipo, como luego destacan los autores en un detallado análisis del desarrollo histórico del derecho a asociación, se puede encontrar en la actual Constitución, bajo la figura de autonomía de los grupos intermedios. Como bien se destaca, esta norma proviene de cierto contexto social, propio de los conflictos a los que se enfrentaron los redactores de la época, buscando evitar la excesiva intromisión del Estado en la vida social y fortaleciendo el rol de la sociedad civil y ampliando esa acción también a la intromisión del mercado, en los ámbitos propios de la prestación de servicios que tiene la sociedad civil. Frente a esta cláusula de este tipo que pone el acento en la protección de la dimensión colectiva de derecho a asociación, los autores, ustedes levantan tres debates probables. Uno, respecto al principio de subsidiariedad. En buena hora, los autores proponen una resignificación del principio que abandona una interpretación de mera abstención del Estado, que está en el espíritu de esta Constitución, y que hay que decirlo fuertemente esto, porque ese fue el espíritu de esta Constitución, que el Estado se abstenga, dejando el espacio, ¿no es cierto?, al mercado, poniéndole el título a veces de sociedad civil, pero en el fondo es el mercado el que avanza, y lo resignifique a uno que discute la fase activa de subsidio del Estado. Esta interpretación restrictiva del principio, en conjunto con otras normas de la actual Constitución, en particular, ¿no es cierto?, la manera de resguardar los derechos sociales en clave de libertad de acceso a las prestaciones y libertad de elección, o en la limitación del rol empresario del Estado, demuestran cierta preferencia de esta Constitución en soluciones privadas, de mercado, en el marco de los derechos sociales. Frente a sociedades altamente desiguales como la chilena, eso es absurdo. Lo único que hace es aumentar, ¿no es cierto?, el abismo social y generar graves problemas de cohesión social. Este principio de subsidiariedad a la chilensis, digo yo, neoliberal a la chilensis, bueno, ha causado un profundo daño a las capas sociales. Al final, ¿no es cierto?, el mercado ha llevado a que una gran cantidad de personas en Chile termine viviendo de manera desintegrada, y en el caso, por ejemplo, de la vivienda, en guetos sociales con graves dificultades y adversidades. Benito, llevas 6 minutos pasados. Listo, voy rápido. No, pero cierra. Ya, luego. Te damos un minuto de yapa. Bueno, después en el debate del resguardo de la autonomía social, no me voy a extender, ¿no es cierto?, en torno a esto, a lo mejor van a salir las preguntas, y después el debate de la colaboración que hace la sociedad civil en la satisfacción de bienes públicos. Yo considero, y mis últimas consideraciones, para no alargarme, ¿no es cierto?, es que tenemos que consagrar un principio, ¿no es cierto?, donde el Estado efectivamente se haga cargo de su rol rector y acompaña, especialmente en sociedades con estas desigualdades que estamos viendo nosotros. Y ese Estado, aunque venga importado, Sebastián, da lo mismo, muchas cosas son importadas y se puede aprender también de las experiencias de otros. Es un Estado social y democrático de derecho, un Estado solidario que habilita al Estado para tener presencia en aquellos ámbitos donde actualmente tiene baja presencia y escaso poder. Eso no impide que la sociedad civil colabore democráticamente en esto. Pero te quiero recordar que en los tres ejemplos que pusiste de organizaciones de la sociedad civil, en las cuales me tocó participar, en unas más que otras, no resuelven un problema de justicia social. Lo que hacen es enfrentar la injusticia tratando de prestar un servicio, pero no lo resuelven sustantivamente. Y eso le cabe a una constitución. Muchas gracias. Gracias, Benito, por tus comentarios. Te vamos a quitar como 30 segundos proporcional al exceso que tuvo Sebastián y Alejandra. Entonces ahora vamos a escuchar a Loreto Vidal. Ella es enfermera, abogado, magíster en bioética y, como ya lo habíamos anunciado, constituyente por la región del Biobío. Loreto, te escuchamos. Muchas gracias. Estás sin micrófono, Loreto. Daban esa opción. Ahí sí. Bueno, ante todo agradecer enormemente la posibilidad de estar compartiendo con ustedes este espacio. Yo creo que el tener miradas diversas y distintas es lo que debiera engrandecernos como país, ¿no? Por lo tanto, invariablemente el documento que ustedes han preparado con rigurosidad, sin duda, sí que es un aporte. Ahora, más allá que uno pueda disentir o no con alguna mirada, es una forma también de tener apertura. Yo quisiera ir bastante más atrás, no sé, como muchas décadas, y fuera de nuestro espacio entorno, incluso para recordar unas palabras bellísimas
que mencionó Martin Luther King, ¿no? Por allá por el año 67, donde dice, mira, toda la vida está interrelacionada. Finalmente todos vamos a construir una red de mutualidad. Y esto que digo es importante. Lo que me afecta directamente nos afecta a todos de manera indirecta. Yo creo que esa es la realidad que estamos enfrentando hoy. Ahora, el cómo lo vamos a resolver es el gran desafío. Yo creo que todos los que estamos acá, y acá estoy con dos compañeros con quienes nos conoceremos en algún minuto, nunca pensamos que íbamos a tener la posibilidad objetiva de escribir una constitución que sea representativa y que nos permita, no solamente el hoy, sino que también una mejor vida a las nuevas generaciones. Esa es la posibilidad y debemos hacerlo bien. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar la forma de hacerlo? Y es una complejidad, 155 seres humanos tratando de ponerse de acuerdo, Dios mío, cuando ya en la previa, aparentemente, y en mi percepción, me perdona si estoy equivocada, más bien estamos buscando los puntos donde no estamos de acuerdo para llegar a esta especie de lucha, ¿no? Y todos me preguntan, ¿cuál es tu bandera de lucha? ¿Quién lucha si yo no voy a ninguna batalla? Yo no voy a una batalla, esa no es mi forma de ver la vida. Mi forma de ver la vida es, seamos respetuosos y responsables con este mandato que nos ha dado la comunidad. La comunidad no nos envió allá a amurrarnos como los niños chicos y a ponernos en una esquina para no hablar. Nos llamó para que dialoguemos. Ser deliberativos y dialógicos es la única herramienta efectiva que tenemos para salir de esto y hacerlo bien. Entonces, creo, y esas son miradas, ¿no? Yo siempre digo, mira, el valor del diálogo tiene que ver con el respeto al otro. Cuando yo tengo la capacidad de hacer valer esta especie de neurón espejo, reconozco en el otro el respeto a su posición y a su postura por el solo hecho de que esa opinión, viene de un contexto biográfico. Entonces algunos dicen, y lo digo con mucho respeto, cuando no queremos dialogar con el otro porque piensa muy distinto a mí, qué fácil es esa postura. La postura real es intentar el diálogo para comprender por qué esa persona tiene esa mirada tan distinta, y como yo siempre le digo a mis estudiantes, ojalá impactemos y dejemos también que el otro nos impacte. Yo creo que eso es importante. Ahora, creo, y sí, aquí tengo que hacerme cargo de algunas cosas que se comentaron respecto al documento, el tema de la subsidiariedad es un tema complejo, y es un tema complejo porque, como bien lo señaló Sebastián, me parece, cuando hacemos un recorrido histórico y miramos en retrospectiva, debemos coger aquello que nos ha servido, pero cuando no lo hemos hecho bien, tenemos que hacernos cargo de hacer el cambio. Más allá, ¿cierto? Yo creo que en algún momento dije, me ha pesado esa declaración, es terrible estar en esto, porque uno dice algo y después, te lo sacan siempre. Yo dije, yo no creo en referentes internacionales, y mantengo aquello. Yo creo que tenemos que construir una constitución a nuestra medida y no con modelos importados, lo cual no significa que el haber mirado el derecho comparado, otras realidades, no nos sirva. Entonces, cuando tenemos un Estado subsidiario, que ha sido eso, lo histórico, me va a perdonar, pero uno tiene que hacerse cargo y reconocer el error. No lo hemos hecho bien. El Estado ha tenido un rol bastante cómodo, digamos, ¿no? De mirar desde fuera, y esto es lo más importante, y mirar desde fuera aun cuando debiese tener un rol extremadamente garantista cuando de derechos sociales se trata. Entonces, bueno, yo he trabajado 10 años, 11 años ya, con un grupo vulnerable, que son personas en situación de calle. Y trabajé como voluntaria, siendo enfermera y abogada durante cerca de 7 años, y trabajaba y hacía lo que podía, digamos, como voluntaria. No me gustaba mucho porque sentía que se podían hacer más cosas, y finalmente formamos una ONG de la cual yo soy directora ejecutiva, Corporación Sempiterno, que acá en Concepción trabaja con albergues para personas en situación de calle, y tiene un centro de acogida igual. Siendo una ONG privada, no podríamos hacerlo si no contamos con el respaldo y el apoyo, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Social. Pero debo decirlo, tampoco nos alcanza. Tampoco nos alcanza para suplir las enormes necesidades y demandas de la gente. Por lo tanto, tenemos que recurrir también a la solidaridad, a la buena voluntad, tenemos que recurrir a la polis. Ahí está la gracia. La polis es bellísima, pero la política no. No, perdón, los políticos no. Entonces, que claro que tenemos que seguir avanzando, y yo le doy valor a la política, pero cuando hay una crisis de representatividad tenemos que ser capaces de reconocer nuestros errores. Y aquí en esta previa, digamos, a la elección de los convencionales, fue terrible, porque usted le quería hablar a alguien y dice, no quiero nada con políticos. Sí, les juro, yo no soy política.
pero amo la polis, es decir, amo la polis desde cómo se fundó, ¿no? Desde la antigua Grecia, donde la autonomía y la autodeterminación tenían un valor. Pero acá yo creo que tenemos que hacernos responsables. El Estado subsidiario, si le doy fe a lo que dijo Sebastián, él señaló, le dio valor a aquello, ¿no? Pero siempre y cuando no hayamos perdido un sentido. ¿Cuál? La capacidad de escucha, porque cuando estamos frente a un Estado sordo, que no es capaz de reconocer las necesidades del otro y sencillamente se pone en una posición de observancia, cuando aún se conculcan permanentemente derechos sociales, eso es una complejidad. Y cito aquí una cuestión súper concreta de cómo sí necesitamos tener, y yo comparto aquello, ¿no? Un Estado social de derecho, un Estado garantista. Hemos enfrentado en este último año y medio la peor crisis mundial. Estamos en medio de una pandemia. Dígame usted a mí, yo creo que Benito también puede hacerle sentido esto. Yo me he sentido violentada todos los días de la vida desde el día 1 de la pandemia. Cuando yo tengo la responsabilidad de acoger y de respetar a las personas en situación de calle y tengo un Estado que además lanza un eslogan que dice, quédate en casa, quédate en casa, y si más encima no te quedas en casa, te cae la espada de Damocles, te vamos a sancionar, te vamos a... Bueno, la pregunta es que este Estado subsidiario se le olvida que hay muchas personas que están en situación de calle y que no tenemos cómo resolver eso y tenemos que hacernos cargo de otra forma. Entonces hay mucho que decir respecto a eso. Y la gente, la comunidad, pónganle el nombre que quiera, porque cada uno, el pueblo, la comunidad, para mí es la comunidad. La comunidad es un grupo que es capaz de resolver mucha de la problemática social que existe, porque tenemos un principio de solidaridad que es bellísimo. Y yo creo que sí, somos súper solidarios, pero no con parafernalia necesariamente. Ahora, sin embargo, el señor Estado tiene que hacerse cargo de que podamos mantener el ejercicio de nuestra autonomía, pero una autonomía real. ¿Cuándo uno es autónomo? Cuando tiene la posibilidad de elegir libremente lo que más le conviene y lo mejor. En este minuto, nuestro catálogo de derechos incluso es súper mentiroso y tramposo, y la verdad es que nos hace creer, como decía mi abuelita, dile al tonto que tiene fuerza. Usted puede elegir el acceso a la educación, puede elegir al prestador de salud. ¿Qué elige? Si hoy yo tengo que elegir entre un prestador público y privado solo en salud, tendría que estar, no sé, haber tenido un intervalo no lúcido para elegir un prestador público, considerando que el esperar por atención sanitaria hoy en el ámbito público es esperar hasta la muerte. Eso no puede ser. Loreto, perdón, ya llevas más de 7 minutos. Voy a tener que dejar hasta aquí mi historieta y tenía algo bueno que decir. No, bueno, hay tanto pero te vamos a dar un minuto ya al cierre, no. así que de todo Les modo... agradezco mucho este documento. Mire, este documento tiene muchos matices, es un muy buen texto, se los agradecemos muchísimo, y ahora tenemos que conversar sobre esto larga y tendidamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Va a haber una vuelta después, Loreto, para que nos dejaste, igual que una teleserie, nos dejaste esperando tu participación final. Así que muy estratégica. Muy bien, entonces le vamos a dar la palabra a Hernán Larraín, que es abogado, fue presidente de Evópoli, magíster en ciencia política y constituyente electo. Hernán, te escuchamos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, agradecerle a Ignacio, a Paula y al Centro de Políticas Públicas por estar aquí, felicitar a Alejandra y a Sebastián por este documento, creo que es un aporte muy valioso para un debate que va a ser fundamental y que ya, como hemos visto, junto a Loreto y Benito, genera por un lado importantes consensos, pero por otro abre cuestiones que van a ser fundamentales en el debate que se nos viene. Yo, para ser bien directo en estos minutos que tengo, voy a abocarme a las cuestiones que creo van a ser más neurálgicas, dejando por lo tanto algunas otras cuestiones de lado, pero son 4 reflexiones y me hago cargo también de algunas cuestiones que ya se han ido poniendo sobre el debate. La primera, la dimensión de asociatividad como parte del derecho de las personas. Creo que va a ser fundamental consagrar el principio asociado a la libertad, de que tenemos cada uno de los seres humanos para poder organizarnos, juntarnos, reunirnos, y por tanto esa dimensión que tiene que ver con la dignidad es una cuestión fundamental, palabra que además ha estado tan presente. La asociatividad es una cuestión connatural a
nuestra especie, y por lo tanto creo que va a ser fundamental que eso quede consignado con una profunda nitidez. Y además, que existan las condiciones, ¿cierto?, para que esta sea efectiva, para que podamos ejercer la posibilidad de reunirnos, de organizarnos y de juntos construir más sociedad. Y eso creo que va a ser fundamental. Yo intuyo que deberían haber grandes consensos, pero me parece fundamental establecerlo en su dimensión de principio. Lo segundo, va a haber un debate muy sustantivo vinculado, ¿cierto?, a la sociedad civil, y está muy presente y bien señalado en el documento, respecto del rol del Estado, ¿cierto?, y los principios que deben estar detrás de ese rol. Lo decía Loreto, lo decía Benito, ¿cierto? Está el principio de subsidiariedad, presente, más no por escrito en la actual Constitución. Están algunos que están promoviendo con mucha fuerza la idea de avanzar en un principio de solidaridad respecto del rol del Estado. Yo aquí quiero hacer una breve reflexión. El antagonismo entre el principio de la solidaridad y el de la subsidiariedad responde también a una cuestión histórica propia del siglo XX. Ahí donde la Guerra Fría marcó en una breve síntesis dos alternativas, donde había por un lado aquellos que respondían con que el Estado debía ser quien debía hacerse cargo y resolver todos aquellos desafíos de lo público, los socialismos reales, ¿cierto? Y por otro lado, aquellos que propugnaban la solución del Estado, del mercado, ¿cierto?, de los privados, como la gran fórmula de resolver los desafíos de lo público. Una visión, ¿cierto?, de un cierto capitalismo. Esa tensión propia del siglo XX, creo yo, está superada. Y el siglo XXI, creo, ha sido muy consistente en demostrar de que es la colaboración, un principio, creo yo, que hace una síntesis entre lo que es el principio de la subsidiariedad y la solidaridad, lo que en los hechos es parte de cómo las sociedades más avanzadas, modernas, abiertas, han ido enfrentando esta pregunta. Y por tanto, creo que cuando nos enfrentemos a si es que tenemos que tener o la subsidiariedad o la solidaridad, creo que vamos a poder conversar y buscar síntesis. Y no limitar, por ejemplo, a aquellos que buscan que solamente podamos tener un Estado social de derechos, sino que también podamos tener una sociedad abierta para que muchos actores, por de pronto también la sociedad civil, puedan participar activamente del rol de lo público. Creo yo que esa es una visión propia del siglo XXI. Si uno además va, por ejemplo, tenemos que hablar de Chile, que es una gran iniciativa donde está la Universidad Católica y la Universidad de Chile, la ciudadanía con mucha nitidez te dice que la forma de colaborar en lo público debe ser abierta, debe ser a través de muchas organizaciones, con la participación, por supuesto, del Estado, pero con la sociedad como un actor protagónico. Y creo que está eso en el espíritu de lo que estoy buscando proponer. Dicho sea de paso, en la vacunación masiva que hemos tenido en Chile, que ha sido un ejemplo y un referente en el mundo, ha sido la colaboración el elemento fundamental para poder enfrentar este desafío. Es cierto que el Estado ha tenido un rol rector, coordinador, pero lo ha hecho con el sistema de salud privado integrado, lo ha hecho con la red de municipalidades y lo ha hecho con una sociedad civil, pensemos en las universidades, pensemos en la mesa social COVID, integrados todos juntos para enfrentar una cosa de altísima complejidad. ¿Qué ejemplo más nítido para demostrar cuán capaces somos de enfrentar desafíos complejos cuando hay una articulación entre muchos actores y donde efectivamente el rol tiene un rol coordinador, rector, facilitador? Una tercera reflexión. Es claro que la sociedad civil es un motor de lo público y aquí se ha producido un debate, ¿cierto?, respecto de la dimensión colectiva que vamos a tener que abordar. Creo que va a ser fundamental que respetemos la autonomía de la sociedad civil, su identidad, su naturaleza, y que no confundamos lo que es lo estatal con lo público. Creo que esta cuestión va a ser muy fundamental en la conversación cuando abordemos los espacios de participación que va a tener la sociedad civil, y ahí cuando el Estado pone ciertas reglas, cuál va a ser la posibilidad de que la sociedad civil siga manteniendo o no, ¿cierto?, su propia identidad, sus propios proyectos, y esto lo podemos ver a propósito de lo que pasó con el aborto y la objeción de conciencia, pero también respecto de la diversidad de colegios o proyectos educativos, y con muchas otras instancias. Yo creo que va a ser fundamental tener un rol que fije las reglas, pero al mismo tiempo que haya un respeto por esa identidad,
y que entendamos, ¿cierto?, lo público como algo mucho más amplio y complejo que exclusivamente como que lo estatal. Y un cuarto punto que creo que es muy fundamental y ha estado presente en la conversación: sabemos que hoy día nuestra democracia está pasando por una crisis de legitimidad. Esa crisis de legitimidad afecta, ¿cierto?, la confianza que tiene la ciudadanía sobre las instituciones, y que nos tiene hoy día en una situación muy compleja. De ahí lo valioso que es el proceso constituyente como camino, como ruta que nos hemos dado democráticamente, civilizadamente, para poder tener un nuevo texto y buscar, entre otros desafíos, relegitimar nuestras instituciones políticas para iniciar un nuevo ciclo. En ese debate va a entrar con mucha fuerza, ¿cierto?, una tensión entre la democracia representativa y la participativa, como en algunos casos es una cuestión en tensión. Y creo yo que existe la posibilidad también de buscar una síntesis en que tengamos una democracia representativa con mecanismos de participación que permitan potenciar, fortalecer a nuestra democracia representativa. Y es ahí donde la sociedad civil juega un rol también, como un actor que genera espacios de participación. Pensemos en los movimientos ecologistas, feministas, regionalistas, que hoy día han permitido, de hecho, grandes avances en las discusiones. Bueno, es una forma de participación política. Creo yo que la sociedad civil puede participar también activamente en esos desafíos, pero creo que va a ser fundamental también entender de que para eso vamos a necesitar instituciones propias de la democracia representativa, como los partidos políticos, fortalecidos y no reemplazados por formas de asociación o propias de la sociedad civil. Creo en esto que hay que mirar el mundo, ver la evidencia. Necesitamos un sistema de partidos muy potentes para que efectivamente pueda representar a la ciudadanía. Eso hace más fuerte nuestra democracia y, por supuesto, complementada con una sociedad civil activa en lo público, que ocupe los espacios, digamos, que genere también transparencia y que participe en la decisión también de la misma autoridad. Creo esto nos Listo va a en permitir tiempo. salir fortalecidos, voy cerrando, estimado Ignacio, de un momento político muy complejo, no reemplazando a los partidos con la sociedad civil, ni entrando en esa confusión, sino potenciando una democracia representativa con altos espacios de participación. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias por todos los comentarios, y celebro, tal como está puesto en el chat, el buen ánimo, dicho coloquialmente, la buena onda entre los constituyentes aquí presentes de poder dialogar y no estar 100% de acuerdo en todo, pero poder contribuir y reflexionar. Así que 1.000.000 de gracias. Un comentario para los que están participando: el documento que se comenta hoy va a estar esta tarde arriba en la página web sociedadenacción.cl. Por supuesto no va a recoger los comentarios de los constituyentes, el documento original, pero es muy bueno y, como ustedes pueden haber escuchado, sirve para reflexión, análisis, etc. Entonces, para variar, estamos sobregirados en tiempo, habíamos prometido cerrar a las 10. Yo les pido a los constituyentes, a Sebastián y a Alejandra, si es que podemos hacer una ronda de 2 minutos cada uno para cerrar. Hay un montón de preguntas súper interesantes. Creo que el cierre que hizo Hernán es bien interesante, porque, y que ya lo levantó Loreto y Benito, y de alguna manera están las preguntas del público, que es esta tensión entre hasta qué punto la sociedad civil es sustituto o complemento de lo estatal. María Paz dice: ¿es posible conciliar la Constitución, la promoción y la participación de la sociedad civil en el bien común con las demandas por derechos sociales y garantías del Estado? Yo creo que esa pregunta como que sintetiza un poco la tensión que se ha ido hilvanando en la conversación. Hay otra persona también que pide ahí una aclaración, Alexandro Sebastián, que pide una aclaración si es que hasta dónde llega el alcance de la sociedad civil. La cita tuya de Ruiz quedó media confusa, si es que tú lo estás avalando o no, si es que sociedad civil incluye o no al mundo de la empresa, del sector privado propiamente tal.
Después también hay una pregunta de Jaime Figueroa por las dificultades, por la oscuridad en la organización de las organizaciones de la sociedad civil y su falta de representación. También ahí hay un punto, y si en qué medida esto va en desmedro de las personas no asociadas. En fin, hay un montón de preguntas, les pido disculpas a todos los comentarios del chat porque evidentemente que no estoy haciendo justicia. Aquí hay una Edgar pregunta también en este rol de sociedad civil como proveedora de servicios públicos, hasta qué punto esto es una tercerización y hay falta de calidad en la prestación de los servicios. En fin, son hartas preguntas, les vamos a dar 2 minutos y no sé cómo van a ser la capacidad de síntesis en los tiempos. Entonces, le voy a pedir, Alejandra, ¿quieres partir tú? Sí, por favor, y estaba negociando con mi coautor para que me cediera sus minutos, no recibo una respuesta todavía. Oigan, no, muchas gracias a los tres y a todos los comentarios en el chat. Quiero hacer muy rápidamente, respecto a la primera pregunta, claro, conceptualmente sociedad civil es sin fines de lucro, ¿no es cierto? Y hoy día se distingue claramente entre lo que es mercado y lo que es sociedad civil. Constitucionalmente, en la actualidad, bajo la denominación grupos intermedios, caben ambos, ¿ya? Entonces, a lo mejor ahí también hay una cuestión, y nosotros lo planteamos en el documento, de que quizá hay que hacer distinciones, porque a lo mejor tienen tratamientos distintos, pero hoy día están amparados bajo la misma noción o bajo el mismo paraguas de grupos intermedios. Todo aquello que está entre la persona y el Estado cabe ahí. Lo segundo, muy rápidamente, que es en relación a la autonomía y a la dimensión colectiva del derecho a asociación, yo quiero señalar, por si acaso, que siempre estamos reconociendo que la autonomía está sujeta a límites, ¿ya? Y eso se desarrolla en el documento y se plantea que el reconocimiento a esta autonomía reconoce esos límites. Ahora, siempre es muy gris, son difíciles equilibrios entre cuánto es un límite legítimo y admisible y cuando ya estás entrando y entrometiéndote y afectando el contenido esencial. Y por eso es que nos parece que el llevar el tema de la autonomía social desde un principio a un derecho fundamental y de su dimensión colectiva es útil, porque permite trasladar instrumentos y metodologías que existen en la materia de derechos fundamentales. Normalmente los derechos fundamentales, hay muchos conflictos entre derechos, es muy difícil fijar sus límites, la intensidad de la regulación, y hay doctrinariamente instrumentos y metodologías que se aplican en ese ámbito. Entonces creo o pensamos que sería útil traspasar eso para que nos ayude, ¿no es cierto?, en este difícil equilibrio entre autonomía y límite. Ya, y lo tercero, que es lo más relevante, bueno, el tema de la subsidiariedad. Yo comparto plenamente con Loreto la aproximación y creo que es fascinante lo que les toca hacer en un tiempo más. Y claro, yo creo que si uno se plantea subsidiariedad, solidaridad, Estado social, ahí quedamos en el fondo. Creo que las etiquetas y las categorías no ayudan en esta materia, sobre todo porque son palabras muy cargadas. Yo aquí confieso que he estudiado harto la subsidiariedad, yo veo que subsidiariedad y solidaridad están íntimamente vinculados, son dos caras de una misma moneda, pero también reconozco que esa no ha sido la forma en la que se ha entendido, en la que se ha aplicado y la forma en que hoy día se percibe, y hay que hacerse cargo de eso. Entonces, pienso yo que a lo mejor una vía, más que pensar en defender modelos o etiquetas, pasa como por hacernos preguntas, para ver como cuál es la visión y qué es lo que queremos, y luego se le pondrá el nombre que sea. O sea, yo creo que lo importante y un poco lo que tratamos de plantear en el documento es que hay ciertos efectos de la subsidiariedad, al menos como la entendemos en el fondo, que son importantes. Lleven ese nombre o no lleven ese nombre. Y aquí yo pienso, y voy a decir una cosa que a lo mejor va a ser media políticamente incorrecta dentro del medio en el que estamos. Los estudios que indican que la sociedad civil es mucho más eficiente, cumple de mejor forma con las tareas, que es más creativa, y a mí me parece que todo eso es muy relevante y es muy importante, pero a mi juicio hay una cuestión que es previa, que justifica el cómo como sociedad nos hacemos cargo de la sociedad civil, y es que pienso yo que la dignidad humana o la realización nuestra, la plenitud de las personas, se hace en comunidad con otros. Se hace con otros, que el tejido social es importante. Entonces, creo que hay una cuestión como de dignidad involucrado, no solamente de criterios de eficiencia, que no hay que perderlos de vista, sino que hay una cuestión de dignidad involucrado. Y la pregunta que yo creo, y ahí por supuesto van a haber opciones distintas, la pregunta es, ¿hoy día nos importa la sociedad civil porque está supliendo al Estado?
porque el trabajo que hacía Loreto lo estaba haciendo porque el Estado no servía, o Benito, ¿para qué decir? Tiene una trayectoria inmensa. La sociedad civil es importante porque sube al Estado. A mi juicio la respuesta es no. O sea, yo pienso que aun cuando tuviésemos un Estado, pero imaginemos, con una protección social inmensa, garantista, que funcionara bien, todas esas cosas, así todo pienso que es importante que nosotros como comunidad y en la Constitución se abra un espacio a ese tejido social. A ese desarrollo de objetivo, a la posibilidad de agruparnos con otros, en fin. Así que dejo planteada la pregunta y les reitero mis agradecimientos. Te quedan como 30 segundos, Sebastián. Sí, 30 perdón. Yo me segundos. voy a tomar 2 minutitos, si es que es lo que correspondía. Yo quiero decir 3 cosas. Bueno, obviamente agradecer los comentarios y sobre todo el tono, la posibilidad de conversar. Yo eso lo valoro muchísimo. Lo primero es que cuando la Constitución deba ser redactada, obviamente la Constitución no va a poder responder una serie de preguntas que aquí se han planteado, pero la Constitución sí puede incorporar algunos principios que son más bien directrices, y esos principios, yo he visto aquí una cierta coincidencia en que la sociedad civil debe colaborar y está llamada a colaborar al bien común, y yo eso lo valoro muchísimo. La pregunta es cómo redactarlo en forma de principio para evitar, uno, que los gobiernos del mañana sientan que pueden imponerse a la autonomía de esa sociedad civil, pueden afectar por la vía del financiamiento, por la vía de cualquier, o las regulaciones, esa autonomía. Yo eso creo que hay que también velar para que no ocurra. Y lo segundo es que también pienso la asociatividad debe tener una cierta prioridad. Como es directriz, no puede empezar a especificar, pero sí pienso que por la dignidad inherente de la persona, la asociatividad tiene una cierta dignidad. Y en ese sentido, la cita que hacemos a Carlos Ruiz es muy crítica a su planteamiento, porque obviamente la participación de la sociedad civil y de la empresa en ciertas áreas es valiosa. 2, creo yo sé que hay una discusión sobre qué es sociedad civil, pero a mí me parece que nosotros debemos, en esta clave de principio, convocar a la colaboración al bien común de toda forma de asociatividad, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, y ya después, en lo concreto, la regulación la regulación legal se preocupará de abordar el asunto. Y quiero terminar, Ignacio, con una anécdota que ocurrió en la discusión de la Constitución de 1925. En la Constitución de 1925 se estaba discutiendo sobre la participación privada en la educación. Entonces Arturo Alessandri dice, mire, la verdad es que lo mejor es que no haya participación privada, que el Estado sea docente y solo el Estado entregue servicios educacionales. Pero dice, pero ¿saben lo que pasa? La verdad es que ahora no podemos. Entonces, esperemos un poquito más adelante cuando el Estado sí pueda hacerse cargo de la educación y ahí sacamos la participación privada de las iglesias, qué sé yo. A mí me parece que esa anécdota es muy gráfica para que no volvamos a tener una discusión como esa. Es decir, no por ahora no, sino que más adelante quizás el Estado se puede imponer. A mí me parece que esa anécdota histórica nos permite al menos volver a repetir la pregunta sobre ya no solo una educación, sino que la participación privada en una serie de ámbitos, y no responderla utilitariamente, sino que responderla en clave de principio de colaboración de la sociedad civil al bien común. Gracias, Sebastián. Benito, tus 2 minutos y cuarto, creo que has sido el más obediente. Bueno, muchas gracias. Gracias a Sebastián y a Alejandra también por estas últimas intervenciones. Les agradezco porque es muy bueno este diálogo, y haber escuchado a Loreto y a Hernán también le agradezco mucho. Yo creo que si uno toma lo que ha ocurrido en el resto del mundo, cuando han hecho modificaciones constitucionales con la sociedad civil, bueno, es bien gráfico. En Chile, la cantidad de organizaciones que están vivas y que están trabajando con un fin social y que aglutinan voluntariado, bueno, tiende a ser menor que países que tienen asegurado en su propia constitución un Estado más fuerte y que acompaña más a la ciudadanía. Y eso no invalida a la sociedad civil. Eso ocurre, por ejemplo, en España. En España la sociedad civil es muy fuerte, hay también establecimientos concertados que le llaman, que son particulares subvencionados. Entonces yo creo que no es contra eso, es con eso. Y creo que implica, ¿no es cierto?, una reflexión más profunda, decir, bueno, efectivamente, ¿cómo reequilibramos lo colectivo con lo individual en la actual constitución en la que vamos a construir?
para que eso que hablaba, ¿no es cierto?, esa frase tan bonita que nos recordaba Loreto de Martin Luther King, ¿no es cierto?, esa mutualidad, ese estar juntos construyendo, o la colaboración que hablaba Hernán, se haga efectiva con la Constitución. Entonces, una palabra que yo creo que va a costar, como la misma Alejandra decía, es lo de la subsidiariedad, porque una palabra que a la chilensis, no estoy hablando en otros países, a la chilensis terminó siendo, ¿no es cierto?, un abandono del Estado de los territorios. Yo los invito a recorrer los territorios de Chile. Algunas personas lo han escrito en el chat. O sea, el abandono es tremendo. Techo para Chile no puede resolver los problemas de vivienda, puede acompañar a muchas personas en campamento, pero a quien le corresponde resolver los problemas de vivienda es al Estado. Y lo mismo en educación, lo mismo en salud. Entonces, por supuesto que la Teletón hace un gran aporte, por supuesto, ¿no es cierto?, que el Hogar de Cristo hace un gran aporte, pero no pueden reemplazar el rol que le corresponde al Estado en una sociedad altamente desigual que ha generado abismos en la sociedad. Entonces, hay que lograr un consenso que efectivamente ese rol del Estado sea un rol que salvaguarde eso colectivo y que permita que la libertad individual se pueda expandir. La libertad individual no solo para los que tenemos privilegios, sino que debe ser para toda la ciudadanía, y esa tiene que ir vinculada estrechamente con la dignidad. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, Benito, gracias. Loreto, te escuchamos. Tienes que activar tu micrófono. ¿Y cuánto tendré yo? ¿20 segundos? ¿Cuánto me queda? No sé. No, bueno, dale con 2 minutos, ya estábamos girados hace rato. Aquí, voy a tratar de ser completa. Bueno, solo agradecer y agradecer, fue muy interesante estar acá. Ahora decir, bueno, dentro de mi proceso de denominada campaña, siempre me preguntaban qué es lo más importante. Yo siempre decía para mí una sola cosa, cuando me decían, diga una cosa más importante, que la dignidad humana sea la primera palabra a la que lleguemos a consenso cuando tengamos que escribir esta nueva Carta Constitucional. Es lo único que nos va a permitir desde ahí hacer una constitución de la cual puedan salir políticas con rostro humano. Ese es el concepto. Estoy leyendo acá los comentarios y es una tristeza no poder responder. Realidades tan profundas, abuso sexual, infantil, la preocupación por los niños, niñas y adolescentes es una gran preocupación. Ahora, ¿el qué hacemos? Tenemos que ponernos de acuerdo y ser capaces de escuchar al otro y reconocer algo que nos cuesta mucho, el error en la posición que tengo. Generalmente le hemos dado tan poco valor al estar equivocados que entendemos que cuando un otro me da un mejor argumento y yo tengo que desprenderme del mío, estoy siendo poco coherente, no estaba tan sólida en mi fundamento, yo digo, mire, no hay mejor manera que aprender cuando usted reconoce que se equivocó. Eso es grandeza porque usted está entendiendo que el otro es un complemento suyo. Por lo tanto, yo creo que esa es la gracia, escuchar estas realidades, escuchar las necesidades que tiene nuestra comunidad. Voy a citar algo porque no tengo más tiempo, que voy a hacer una historia larga aquí. Siempre, ¿por qué estoy acá? Estoy acá, yo he estado 14 años en educación, y siempre he defendido a mis estudiantes y dicen, usted debe ser impactante. Y siempre hay estudiantes al final de la clase que dicen, la profe, súper idealista, profe, no era así, profe, hemos ido a los campos clínicos. Y bueno, y yo digo, no. ¿Usted cree realmente, me dijo una vez un estudiante, que uno puede cambiar el sistema? Yo le dije, no creo. Estoy convencida. ¿Sabe por qué? Porque yo cambio, impacto el mundo todos los días de mi vida. ¿Dónde? ¿Cuál mundo? El mío, el que me tocó. La sociedad civil no hay que pensarla como algo tan magnífico. Hay que pensarla de uno a uno. Yo impacto el mundo, soy impactante en lo que me toca, en el mío, en mi mundo, en mi pasaje. Yo soy la Lola del pasaje, vivo en una población donde yo tengo 51 años. Mi vecino de al lado 96, entonces soy la más joven de todas. Y una vecina de 102 años que ya falleció. Yo para esa mujer fui impactante. Me ocupé de esa adulta mayor, me ocupé de su cuidadora, que es otra adulta mayor. Me ocupo de escuchar la realidad de mis estudiantes, escucharnos para cambiar, pero digo, y aquí lo aclaro inmediatamente, no podemos dejar de reconocer el rol fundamental que le compete al Estado, porque ¿sabe qué? Todos los días pasan por el centro de acogida territorial más de 80 personas en la realidad que tenemos acá, en situación de calle, y nosotros somos una organización sin fines de lucro, pero no tenemos plata. Si el Estado no nos apoya, no podemos recurrir a la solidaridad para responder a las demandas sociales, menos hoy cuando te da hasta pudor solicitar algo en medio de una pandemia, cuando la precariedad se ha hecho parte de cada familia que incluso nunca pensó que se iba a ver en estado de necesidad. Entonces, hagámonos cargo, seamos un país un poco más generoso, un poco más solidario, un poco más respetuoso del otro. Yo creo que tenemos que hacer el cambio, como ya ni me acuerdo quién dijo eso, no sé quién fue, pero
Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y ese cambio parte desde nuestro reconocimiento. Somos buenos seres humanos y la dignidad humana es un concepto tristemente equívoco. Si fuera un concepto unívoco, todos estaríamos de acuerdo en lo que necesitamos, pero cada uno lo entiende a su modo, a su manera. La dignidad humana es reconocer la necesidad del otro, y la necesidad del otro a veces sencillamente es déjenme hacer lo que yo quiero hacer, y no necesariamente lo que diga que hagan por mí. Entonces tenemos que juntarnos y estamos con una frase bella. Yo siempre digo, la aprendí mucho cuando estudié. Llevas como 8 minutos de tus no, dos. voy a terminar. Es lo último Da la que digo. frase bella. La frase bella, porque si no se van a quedar con la duda. Para los constituyentes, esta es, ahí dice, no tenemos para qué enemistarnos con aquellos que estamos condenados a entendernos. Ese es el concepto. Mejor hagamos un mejor país, porque ese es el deber que nos toca, y muchas gracias a ustedes por este maravilloso documento, con críticas sí, pero que nos sirve para la reflexión. Muchas gracias. Ocupé apenas 1 minuto 10, ya. Hernán, tienes menos 2 minutos. Sí, yo voy a ser muy breve y voy a primero consignar, creo que algo muy valioso de este diálogo, y es que la asociatividad, todos la entendemos como algo fundamental, es parte de la libertad, de la dignidad, es un espacio para crear comunidad y tejido social, y creo yo que eso como consenso ya es valioso, porque creo que debe estar presente con mucha fuerza en la nueva Constitución. Lo segundo, y quiero plantear simplemente una reflexión, tanto a Loreto, a Benito y en general a todos, respecto a aquellos que quieren darle un rol central al Estado, que quieren empoderarlo, que quieren crear un Estado social de derechos, que quieren, en el fondo, que garantice y tenga un rol protagónico en lo que se viene. Ojo, entonces, ¿a quién le vamos a dar esa responsabilidad? El Estado chileno hoy día está lamentablemente capturado por partidos políticos. Déjenme dar 2 ejemplos. A propósito de salud pública, cuando llegó Michelle Bachelet II al gobierno, ella cambió el 80% de los directores de hospitales públicos. Cuando Sebastián Piñera II llegó al gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera removió el 80% de los directores de hospitales públicos. No hay ningún sistema de salud público en el mundo que pueda garantizar salud de calidad, con acceso para todos, si es que la política tiene ese nivel de captura sobre el Estado. Cuando en Chile hay un cambio de gobierno, el presidente saliente se va con 3.000 personas y el entrante lo hace con 3.000 personas. Aquellos que han seguido la realidad de los niños del Sename en las últimas décadas saben que fue una parcela de un partido político por décadas. Y así podría dar muchos ejemplos. Con esto quiero decir que creo que tenemos un desafío, sobre todo para aquellos que quieren dar un rol importante en materia de garantías y de participación en los bienes públicos, a que en la nueva Constitución debemos habilitar entonces un nuevo Estado, un servicio civil autónomo, que realmente estén las personas ahí por mérito y alejado de los intereses y la captura que hoy tiene el Estado de los partidos políticos. De lo contrario, le vamos a dar un gran rol, vamos a crear grandes expectativas y va a haber una gran incapacidad de resolver y responder frente a eso. Transmito esa reflexión que creo que puede ser complementaria al desafío que tenemos todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aviso comercial al cierre, que es el siguiente. Rescato mucho la observación de Alejandra y me parece que Benito va en el mismo sentido. Efectivamente, la sociedad civil va mucho más allá de la prestación de un servicio y el estudio base nuestro de Sociedad en Acción muestra que en países como Holanda, que es un país de Estado benefactor, la sociedad civil es donde tiene mayor proporción, es la sociedad civil de mayor proporción. O sea, no es que con más Estado se acaba la sociedad civil tiene algo que aportar más allá de la prestación de un servicio, que es el sentido de comunidad que decía Alejandra, y no me acuerdo cuáles eran las palabras de Benito, pero va por ahí también, así que creo que en ese sentido hay coincidencia. Entonces, les recuerdo, vamos a subir tanto el documento como la conversación de hoy a la página web Sociedad en Acción. Muchísimas gracias para los 90 participantes y participantas que nos acompañaron hasta el cierre del seminario. Esperamos
esperamos repetir este seminario, no este seminario, pero el tema prontamente más ligado al tema de participación. En un par de semanas más vamos a tener otra presentación. 1.000.000 de gracias nuevamente a Hernán, Benito, Loreto, Alejandra y Sebastián, y a todos los que nos acompañaron. Con esto cerramos. Muchas gracias. Chao Ignacio, chao Sebastián, Alejandra, chao Loreto, Hernán, Gracias. nos veremos pronto. Muy chao, bien, gracias. muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias. Chao. Muchísimas gracias. Se pasaron. Chao. ¿Cómo lo estamos?